Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios sea con todos ustedes. Es un gozo, es un gran honor poder llegar hasta sus hogares una vez más y poder compartir las cosas de Dios. Dios ha sido muy bueno con todos y cada uno de nosotros a lo largo de esta semana. Y en verdad sé que así seguirá siendo, porque sus promesas, recuerden, nunca se van a acabar. Siempre van a estar ahí para todos y cada uno de nosotros. Solamente hay que confiar, hay que resistir y siempre buscar en Él, que sigue siendo la fuente inagotable de recursos para todo cuanto nosotros necesitemos. ¿Sí? Es un día maravilloso y le damos gracias a Dios por todas sus bondades. Dios ha sido muy bueno con las personas allá afuera, lejos de nuestro país, que estaban teniendo dificultades en temas de salud. Y bueno, pues no quisiéramos que nadie se enferme, pero algunos han enfermado y Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios los siga ayudando y que Él mismo sea restaurando completamente su salud. Amén. Bueno, este día tenemos una enseñanza muy maravillosa. Seguimos explicando lo de las dos naturalezas, ¿sí? Y sus respectivas leyes. Pero antes quisiera poder decirle a aquellas personas que durante la semana nos escribieron y estaban buscando algún tipo de ayuda en medio de toda esta crisis, solamente decirle a los que son extranjeros y están varados en esta nación, la única manera que pueden conseguir alguna forma de auxilio y posterior repatriación a sus respectivas naciones es a través de sus consulados, a través de sus embajadas. Nosotros de verdad estamos muy agradecidos a Dios porque se fijaron en esta pequeña casita para que podamos hacer algo, pero de momento no se puede, no tenemos los recursos ni los medios para poder dar ese tipo de apoyo en el nivel que se está exigiendo, y solamente pedirles por favor que se remitan a sus respectivas embajadas o a sus consulados, o en otro caso buscar algún contacto cercano a ustedes en las mismas condiciones de ventaja que algunos de ustedes tuvieron antes de la crisis y que les puedan dar ese auxilio, porque nosotros somos una iglesia pequeña, alejada en las periferias de Lima. Ni siquiera estamos en las zonas céntricas de la capital de esta nación. Pero bueno, oramos a Dios para que encuentren auxilio y pueda Él ayudarles en manera maravillosa, como siempre sabe hacer Él. Gloria al Señor. Bueno, y para con los demás, saben ustedes que en Dios confiamos y tenemos pues que ver las maneras de cómo reinventarnos y salir adelante. Recuerden, la peor gestión que se puede hacer en medio de esta crisis es la única que no se hace. Hay que ver las maneras, hay que ver las formas de cómo gestionar nuestros recursos, nuestras habilidades, a fin de que podamos hacer algo completamente acorde a la situación en que vivimos y se pueda dar pues que ahí venga la capacidad creativa y podamos tener algo con que sustentarnos y con que salir adelante en medio de la crisis. ¿Se puede? Sí se puede. Los grandes descubrimientos, por lo regular, y las grandes interpretaciones, incluso si hablamos de la música, se han dado en tiempos
de extrema crisis. Dios nos ayude, de verdad. Dios sea en el asunto. De momento, lo que tenemos para todos es lo mismo que Pedro tiene cuando se refiere a estas palabras, que se las dice a un joven que estaba enfermo en la puerta de la iglesia allá en La Hermosa. No tengo ni oro ni plata, porque esto no tiene nada que ver con cosas naturales. Esto es algo que tiene que ver con lo espiritual. No tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y Dios pues es una fuente de provisiones inagotables. Tú te puedes tú no te puedes estar muriendo de hambre debajo de un árbol que tiene mucha fruta. Pero hermano, está allá muy arriba. Yo no sé, te saldrán uñas largas para que puedas escalar ese tronco y agarrar ese árbol. Yo no sé, agarrarás un poco de rama de otro árbol y podrás escalarlo. Yo no sé. Lo que tú puedas desarrollar para poder ir y alcanzar eso que está justo encima de ti es aquello por lo que debes de orar ahora mismo, para que Dios, te ayude. Yo he sido testigo de muchas cosas que Dios ha hecho con algunas otras personas que si no estuviesen hoy en la condición que están, o si Dios no les hubiera dado eso que hoy día tienen, con esta crisis estarían pues acabados. Pero Dios conoce el tiempo y Él conoce las sazones. Así que Dios no puede de pronto hacer algo así nada más. Él sabía lo que se venía y es por eso que algunos de ustedes han podido resistir, ¿correcto? A algunos con un nuevo trabajo, a otros con algún tipo de habilidad, a otros, qué sé yo, de pronto están con la familia. Entonces, todo eso estaba reservado justo para poder soportar en estos tiempos de crisis. Recuerden, es resistencia. Dios nos ayude. Hay países como Norteamérica donde están ayudando a sus conciudadanos con miles y miles y miles de dólares. Y de verdad, en medio de toda esa lluvia de miles y miles de dólares, ojalá esas personas estén haciendo bien con el dinero que está cayendo en sus manos. Porque recuerden, si no cambiamos los hábitos en la manera como usamos el dinero, van a volver a caer en el mismo círculo vicioso de no tener. Y entonces usan el dinero para cosas que no son constructivas y que no son de provecho ahora mismo. Para cualquier cosa que allá afuera sí se necesita y sí urge de ayuda en medio de esta crisis. Entonces les decimos a los norteamericanos, no se desesperen, no es tiempo de comprar iPads, no es tiempo de comprar la última generación de estos teléfonos inteligentes, no es tiempo de gastar su dinero en cosas superficiales. Y es más, yo conozco gente que gasta dinero comprando cosas que no las usan a su máximo potencial. Hay que ser más inteligente usando el dinero. Y Dios nos ayude. Bueno, si algo cae a tus manos, úsalo al 100% para el reino de Dios. Gloria al Señor. Y no malgaste tu dinero. Bueno, hoy día seguimos hablando de esas dos naturalezas y las leyes que corresponden a cada una de estas naturalezas. Allá en el año 1959, el siervo de Dios William Marion Branham, ustedes pueden googlearlo, pueden buscar acerca de él si en caso no lo conocen, pero este hombre con un ministerio maravilloso
dijo lo siguiente cuando estaba predicando el sermón que salisteis a ver. Le he orado tanto a Dios, así que casi estoy avergonzado de mí mismo. Él le dice a Dios, permíteme levantarme e intentar de nuevo. Él dice que está cayendo constantemente una y otra y otra y otra vez. Pero confiesa que el Señor ha sido misericordioso para ayudarlo siempre a levantarse. Ahora, si nosotros nos fijamos, casi no hay una hora del día en que no hagamos algo que esté mal. Traten de captarlo, traten de ver lo que estoy diciendo. No estamos hablando de cosas pecaminosas. Recuerden, estoy hablando del testimonio de un siervo de Dios, de un hombre a quien Dios usó de una manera maravillosa. Y él mismo te está diciendo a ti, así como lo hubiera dicho Pablo, así como lo hubiera dicho quizás la persona más santa que tú puedas ahora mismo recordar. No estamos hablando de nada pecaminoso, estamos hablando de errores, de cosas que están mal. ¿Ve? Y según el mismo William Marion Branham, dice que no hay errores pequeños o grandes, todos son grandes ante Dios, ¿cierto? Cualquier error que tú cometas es un error, punto. No hay que discutirlo, es un error. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí viene Pablo y entra con el tema de esta aparente contradicción en su vida. Él queriendo hacer lo malo y no pudiendo hacer eso. Perdón, él queriendo hacer lo bueno y no pudiendo hacer eso, pero va y hace lo malo. Y él mismo se encuentra con que hay dos leyes, ¿no? Una que está basada en las cosas terrenales y otra que está poniendo los ojos en las cosas de arriba. Y bueno, pues ahí lo tenemos. En verdad, no existe nadie que pueda estar caminando en esta vida sin hacer algo que esté mal. Por eso es que el apóstol Pablo tenía que venir y decir que moría diariamente. ¿Sí? Si una persona ha hecho algo malo y está dispuesta a arreglarlo, bueno, la verdadera actitud cristiana es de perdonar a esa persona. ¿Ve? Miren, el mismo hermano William Marion Branham nos dice, nos conviene como hijos e hijas de Dios examinarnos a nosotros mismos a cada hora del día. Miren, yo me pongo a pensar un poquito para quienes son en este día aquellos que reclaman ser hijos e hijas de Dios, o como se suelen llamar a sí mismos, la novia de Jesucristo. Les debería de dar vergüenza estos 99% de personas que hablan así y su vida de verdad es un completo desastre. Para comenzar, muchos están equivocados con respecto a la palabra. Cierto, yo he viajado a muchos países donde de verdad creen cualquier cosa y a eso le llaman el Evangelio de Jesucristo. Viven de cualquier manera y a eso le llaman una vida cristiana. No, señor. Tú conoces al árbol por la fruta que da. No es que de pronto, no, es que es manzana, pero hoy día me dio peras y mañana me va a dar mandarinas o me va a dar tangelo, naranjas. No, señor. Tú tienes delante tuyo un árbol de manzana, te tiene que dar manzana. Y si estamos hablando de Jesucristo, tiene que, producir Jesucristo. ¿Ve? Si estamos hablando de la palabra de Dios, tiene que producir hijos e hijas de Dios. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra forma. Muchas personas vienen y dicen, no, pero la cuestión es ser bueno. No. El hombre rico, el joven rico era bueno. Y eso no le bastó para entrar en el reino de Dios. Jesús tuvo que venir y decirle, mira, joven rico, tú necesitas nacer de nuevo.
Tú necesitas vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres y luego venir en pos de mí. Y no pudo hacerlo porque su corazón estaba en sus riquezas, no en el reino de Dios. ¿Ve? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Ve? Entonces, tenemos testimonios como el de Tommy Osborne, allá en el 1966, predicando en el funeral precisamente de William Marion Branham, diciendo: cuando yo veía a este hombre en la plataforma, yo estaba viendo los días de Jesús siendo reproducidos delante de mis ojos. Y eso es lo que tiene que ser. Hebreos 13:8 tiene que significar para todos nosotros exactamente lo mismo, que el mismo testimonio de Jesús tiene que estar todavía siendo desplegado alrededor del mundo. ¿Por medio de quién? De hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo, quienes están aquí como sus embajadores, ¿ves? Como sus voceros, como sus medios a través de quienes Él se está dando a conocer. Es exactamente eso lo que ha sido el Evangelio todo este tiempo, pero la gente no lo quiere entender así, no lo quiere captar así. No se trata solamente de ir a una iglesia y meditar sobre tal o cual escritura y qué bonita obra de literatura tenemos aquí. No, señor. Se trata de ver qué tan cierto y tan real se está haciendo todo esto en nuestras vidas. Porque recuerden que el único play, hay cierto grupo de personas que ahora mismo están hablando de que toca play y play y play, el botón play. Para los que son de mi época, allá ese botoncito con el triángulo virado hacia la parte derecha, tú lo hundías en las caseteras, ¿verdad? Luego de ahí llegaron los Walkman, luego de ahí las compacteras, luego de ahí llegó el DVD, y hoy día todo eso es obsoleto. Hoy día tienen unos pequeños reproductores de MP3, pero aún así tienen ese botón de play. Tú puedes tener tu teléfono inteligente y cuando quieres reproducir algún tipo de música o audio, en el teléfono inteligente hay un botón también que tiene la misma característica. A ese botón se le llama play. En español es reproducir. Traer de nuevo, ¿sí? Delante tuyo algo que ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reproducir hoy día? La vida de Jesucristo. Nada más que eso. No haga otro tipo de comentario. Es eso lo que nosotros estamos llamados a reproducir. Dios no está buscando otra cosa, sino el mismo ser hecho manifiesto a los hombres. Gloria al Señor. Esta semana, mientras estudiaba el libro de Génesis, encontré algo que va a ser de bendición. Y ustedes saben, el solo hecho de estar aquí hablando les está trayendo una experiencia de alguien que ha caminado por estos lares y predicado por estos últimos 22 años este evangelio, y todo lo que te puedo dar en cada programa es un pedacito de toda esa experiencia, de esos años de experiencia. Casi ya vamos sí, ya pasamos el cuarto de siglo predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, miren, cuando la Biblia nos dice que Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Si tú te vas al hebreo y vas y rebuscas bien cómo está escrito esto, te vas a hallar con una sorpresa. ¿Ves? A veces ni siquiera sabemos leer el español y venimos y decimos cualquier cosa, porque yo lo he visto y hay personas que cuando te están predicando, por eso es que el predicador tiene que ser un hombre llamado por Dios, no puede ser cualquiera que se imaginó de pronto diciendo algo bonito ahí. No, ni siquiera bonito suena lo que muchos dicen. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está diciéndonos eso, sino que miren, la primera cosa que Dios
quería siempre que esté presente, y es lo que está siguiendo en secuencia hoy en día, es que en el principio, dice, creó a Dios los los cielos y la tierra. O sea, me está dejando saber que lo primero que Dios creó fue a Dios, su manifestación de Dios. Y eso es lo que ha seguido en secuencia, ¿ve? Porque sin Él no puedes seguir nada más. Tú puedes de repente ser una persona exitosa en tus negocios, estoy hablando de cristianos, pero tú dices, gracias a Dios, Dios tiene que estar primero. Tú puedes ser una persona muy carismática, entonces tú dices, bueno, gracias a Dios, Dios es primero, ¿ve? Entonces siempre busca el reino de Dios y su justicia primero, y el resto de cosas, las segundas, terceras o cuartas, vienen por añadidura, ¿ve? Es algo que tienen que tener siempre presente. Y a veces, sin tener ese dato, por años y años yo predicaba eso, que Dios siempre va primero, Dios siempre va primero, la gloria para Dios. Y es que no es que de pronto yo lo descubrí, es lo que la Biblia nos dice. Pero mucha gente ni siquiera lee la Biblia, y es por eso que no puede venir y descifrar y decodificar todas estas cosas para la gente, y la gente se queda ciega, y tenemos a ciegos, o mejor dicho, a tuertos guiando a ciegos. Pero al final ambos, dice la Biblia, caerán al abismo, ¿ves? Entonces, cuando deberían de estar haciendo lo bueno, no lo están haciendo. Aún ahí se está aplicando esto de las dos naturalezas. Piensan que están alabando a Dios, piensan que están adorando a Dios, piensan que están siguiendo a Dios, piensan que están sirviendo a Dios, pero en sí están adorando a Satanás. Lo dice el mismo apóstol Pablo en su epístola para los tesalonicenses. Miren, y el mismo Dios en Apocalipsis llega a decirle a esta gente que son sinagogas de Satanás. No, pero hermano, yo pensé que iban a la iglesia. Iban a una iglesia, pero no era la iglesia con mayúscula de Jesucristo. Estaban haciendo algo, pero no era ese algo que Dios había requerido que hagan. Entonces, Dios nos ayude. ¿Ve? Entonces, una vez más, usted es seguro que cometerá errores como esos, por ejemplo. Porque a veces la gente viene y dice, no, los errores son solamente cosas como fumar, como mentir, como jurar en vano. No, eso de venir y adorar a Dios, pero a tu manera, ¿ve? Y buscar a un Dios que solamente tú te has imaginado cómo es, eso no es. Y hasta eso tienes que corregir, ¿ve? Eso tienes que arreglar. Cuando vino Pablo y reprendió a Pedro, Pedro aparentemente estaba bien. Hoy día los católicos dicen que él es su líder, pero Pedro estaba haciendo las cosas mal, muy, muy mal, y estaba haciéndolo de acuerdo a su punto de vista, ¿ve? Y la respuesta que obtenía de la gente era una respuesta completamente rara. Entonces vino Pablo y tuvo que arreglar eso, y le dijo, Pedro, todo eso que tú estás predicando es algo que tú vienes arrastrando de la época de la circuncisión. Déjate de cosas, todo esto ha subido a un nivel mayor. Ahora tienes que ser circuncidado en el corazón. Wow. Y entonces Pedro tuvo que entender, ¿ve? Y así muchos de ustedes pueden estar caminando en esta vida siendo muy buenos, y quizás algunos hasta se están ofendiendo con lo que les estoy diciendo, pero es la verdad. Tienes que revisar lo que estás haciendo, autoexaminarte, y si está mal, bueno, comenzar de nuevo. Y esta vez vamos hacia puerto seguro, ¿ve? Dios nos ayude. Dios es bueno, Dios es maravilloso, ¿ve? Por sus frutos los conoceréis, son las palabras de Cristo. Por sus frutos los conoceréis, son las palabras de Cristo. Y si usted tiene vida eterna, bueno, pues tiene que verse, ¿verdad? Tiene que verse. Vamos rápidamente a las Escrituras. Dios es maravilloso. Romanos 7, 22 y 23. ¿Cómo? Pero hermano, vamos de nuevo. Sí, no, es que hay que ponerle una base a esto, ¿sí? Hay que subir el escalón, pero para subir el escalón tienes que fijar el pie primero en el escalón en el que tú estás, y tomar impulso y subir el escalón
extra hacia arriba. Vamos. Miren, comenzamos con esto. Pablo, apóstol para los gentiles, dijo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hoy día vamos a ir a un nivel superior. ¿Se dan cuenta? Ese error o esa maldad que estás haciendo en el campo espiritual, dentro de la misma iglesia, llamando a Dios lo que no es Dios y siguiendo como la doctrina de Jesucristo lo que no es ni siquiera una buena enseñanza, y ni siquiera estás sirviendo a Dios ni siguiendo a Dios, sino la fábula, un cuento de hadas que alguien por ahí te contó o se inventó y te gustó. Eso es la verdad, porque si no, no estaría en esas cosas. ¿Ves? Bueno, vamos a orar. Dios nos ayude. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tu palabra no ha cambiado, tú tampoco, Señor. Y tus hijos, en consecuencia, tampoco han cambiado. Deberíamos de ponernos a tu disposición, deberíamos de estar ahí detrás firmemente, respaldando tu palabra y viviéndola, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en todas las cosas. Seas tú bendiciendo y prosperando a mis hermanos y mis hermanas y proveyendo de ayuda y de toda aquella cosa que necesiten aquellas personas que ahora mismo están teniendo problemas aquí en la nación, están varados en esta nación. Provéeles tú de sustento, provéeles tú de eso que en verdad están añorando tener, Padre. Ayúdales y ayuda a nuestros hermanos, los hermanos de la iglesia local también, proveyéndoles tú, Señor, para que puedan subsistir, para que puedan sobresalir, para que puedan, Señor, vencer todas las cosas que se nos están poniendo enfrente, Padre Santo. Lloramos por los hermanos en cada nación, en cada país, allá donde nos escuchan, en cada uno de estos lugares alrededor del mundo donde están oyéndonos ahora. Que seas tú, Señor, proveyéndoles si están enfermos de salud y si tienen alguna necesidad. Tú sigues siendo Jehová Jireh, el proveedor. Padre Santo, gracias por todo. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos esto, ¿verdad? Dios nos ayude. En verdad, Él es maravilloso. ¿Sí? Partimos de lo siguiente. Ustedes no pueden estar en dos cuerpos al mismo tiempo, pero puede haber dos naturalezas en ustedes al mismo tiempo. ¿Sí? En el Salmo 53, versículos 2 y 3 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo, no hay ni aún uno, dice, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, dije que hoy día vamos a estar en otra atmósfera. Miren, por más de que tú vayas a la iglesia, por más de que tú leas las escrituras o escuches los sermones de alguien más, lo que te es requerido a ti no es exactamente eso, sino que lo que te es requerido a ti, y es más, la Biblia te dice, te es menester, es nacer de nuevo. Porque de la manera como estamos caminando, no vamos a llegar a ningún lugar, y menos al cielo. Tú tienes que renovar tu mente. Tú tienes que cambiar la forma en que ves las cosas. Y entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, solamente hay una manera. Que la mente de Cristo ahora sea tu mente. Que sus pensamientos sean tus pensamientos. Y sus caminos, o sea, sus maneras, sean tus maneras. Tus caminos. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Cierto, pero difícil, ¿verdad?
Yo sé que más de uno va a decir difícil. ¿Sabes por qué? Porque has caminado a lo largo de este evangelio o en tu vida como cristiano pensando que tú eras el que iba a hacer las cosas, que tú eras el que iba a tomar el control, que tú eras el que iba a filtrar qué era bueno y qué era malo, pero no es así. El que hace ese trabajo se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente puede venir en alguien que esté dispuesto a ceder su propio ser a fin de que sea Él el que tome el control de toda la situación, de todo tu ser. Por eso es que tienes que recordar las palabras del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hagan la cosa simple. No me vengan aquí con memorizarse capítulo de capítulo de la Biblia y recitarlos y decir que ya son la palabra hablada. No, Señor, yo conozco y sé de personas que se conocen la Biblia de memoria y son de verdad todo menos cristianos. Ay, pero hermanos, se saben la Biblia. ¿Y qué tiene que se sepan la Biblia? El diablo se conoce la Biblia, pero no la puede vivir. Ahora, yo te estoy diciendo a ti que te conozcas la Biblia, pero te estoy diciendo que no solamente sea de la pura letra, sino que en verdad pueda ser una vida, o sea, la de Él siendo vivida a través de ti. La única forma de poder encontrar revelación o de encontrar aquello que debías de encontrar en la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo, no es de otra manera. Date cuenta de lo que está sucediendo, date cuenta de cómo es la situación. Es Él el que te revela todas estas cosas, es Él el que te lleva hacia la verdad, es Él el que te hace ver que lo que está delante tuyo es de Dios o no es de Dios. Eso se llama discernimiento. Pero mucha gente hace eso de una manera humana, de acuerdo a sus propias convicciones, ¿ve? De acuerdo a la manera como les enseñaron su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita. Pero eso no es así. Usted tiene que hacerlo como Dios nos enseñó. Hay muchos que son cristianos a su manera y a su manera se están yendo a cualquier lugar, pero menos a las cosas de Dios, ¿sí? Y si hay un dicho que se conoce universalmente sobre la faz de este planeta es que todos los caminos te van a llevar a Roma, pero solo uno te va a llevar a Dios, sí. El ver, el ejecutar, el hacer correctamente las palabras de Dios. Una sola cosa que les puedo decir en medio de esta pandemia. Si tú en verdad estás donde debes de estar hoy en día, cristianamente hablando, evangélicamente hablando, hablando en términos de Dios, palabras mayores, si tú eres la iglesia de Jesucristo en este día, así lleno del Espíritu Santo, tú eres una persona inmune a cualquier enfermedad, pandemia, lo que sea. Ah, pero no lo quieres creer porque, bueno, no te conviene, ¿verdad? Porque no estás viviendo al 100%. ¿Ve? Pero si tú en verdad eres así, no hay gadareno, no hay enfermedad, no hay nada que se pueda poner en pie delante tuyo, ni siquiera un cáncer. Se tiene que detener, se tiene que ir, se tiene que marchar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que usted tiene que llegar a ver, que es hacia donde usted tiene que caminar. Eso es el individuo que Dios está esperando que usted llegue a ser. No un bochinchero, no un pleitista, no un religioso que solamente llora en la iglesia y en su casa son unos demonios, o alguien que tiene, qué sé yo, más celo por sus hijos que por las cosas de Dios. ¿Ve? Esos son tremendas sartas hipócritas, ¿ve? Eso no funciona así, no trabaja así. Primero Dios, siempre primero Dios, ¿sí? Cueste lo que cueste, primero es Dios, punto. ¿Ve? Por eso que el salmista no se podía equivocar. Buscó y buscó a ver si uno de estos cristianos estaba haciendo algo de bueno y él vio que no había quien haga lo bueno. ¿Ve? Todos se habían corrompido. Tenemos miles de denominaciones a nivel mundial.
Y cada día tenemos más musulmanes. Fíjese, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que no estamos haciendo nada. Bertrand Russell, allá en los 1900, a inicio de los 1900, nunca encontró a Dios. Nunca encontró algo genuino de Dios. Lo único que encontró fueron todos esos religiosos a quienes vio el mismo Carlos Marx, y viéndolos dijo, bueno, la religión es el opio del pueblo. Porque muchos se escondían detrás de ese ámbito religioso para encubrir sus propias faltas o sus propias necesidades, no siendo realistas a lo que tenían que enfrentar. ¿Ve? Hay mucha gente que se escuda bajo era la voluntad de Dios, por eso sucede las cosas. No era que de pronto era la voluntad de Dios. Si esa comida se quemó fue porque no estabas atenta o atenta. Si esa cosa se rompió fue porque no tuviste el debido cuidado. No, pero es que era la voluntad. ¿Cómo que era la voluntad de Dios? Dios, su voluntad es que todo sea bueno. Y aquí estamos viendo que lo que se corrompió fue el hombre. Y todo le damos explicación. Y lo ponemos detrás de fue la voluntad de Dios. O sea, la divina providencia causó eso. Llegaste tarde, fue la voluntad de Dios. De repente llegaba temprano y me tocaba el carro o me caía. No, señores. Como oí hablar muchísimo tiempo atrás. El diablo está afuera, en la puerta de la iglesia llorando y quejándose con Dios. Y Dios viene y le dice, ¿qué te pasó? Y él le dice, mira, ya estoy cansado que estos cristianos me echen la culpa de todo lo que ellos hacen mal. Y es la verdad. Porque si alguien está haciendo las cosas mal, son los cristianos. Entre comillas, digo. No es el diablo. ¿Sí? Hasta eso hay que saber hablar, saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, todos los hombres se habían corrompido. Espiritualmente, eso ha producido miles y miles y miles de denominaciones. Y cada vez más musulmanes, cada vez más maldad. Cada vez los reyes de la tierra temen menos a Dios. ¿Quién causó eso? Estas miles de denominaciones que no hacen nada, sino solamente predicar el evangelio de Satanás. Y es por eso que vas a ver a estos hombres como Thomas Alva Edison renegando del cristianismo, renegando de la religión, renegando de Dios, porque no lo han encontrado, no lo han visto. Yo me imagino a esos hombres que hubieran tenido la oportunidad de ver a un verdadero testigo de Dios delante de ellos, a un verdadero hombre de Dios delante de ellos, su vida sería otra. Seguro que sí. Quizás como Judas se hubieran ido a ahorcar, pero sería diferente. Se conocería otro testimonio, pero no hay. Un cristiano de verdad hoy por hoy es una especie o un espécimen en extinción. Romanos 3, versículos del 9 al 10 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Wow, palabras mayores. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué pasa entonces? Todos nos perdimos. Espérate pues, baja la revolución, baja la velocidad, vamos despacio. Estamos hablando de dos naturalezas y cada una de estas tiene su respectiva ley. ¿Ok? Tú vas por donde tienes que ir, pero de pronto tu humanidad todavía te hace dar vueltas y vueltas sobre lo que no es. ¿Ves? No sé si se dan cuenta, yo sí me doy cuenta cómo funciona allá afuera las cosas. Y la gente, mientras más tontas lo
los pongan o mientras menos informados los tengan, contentos, felices. Pero cuando les dices que lo que están haciendo está mal, se enojan, ¿ve? Y es así. Jesús vino y les dijo a todos esos miles y miles que le seguían que su vida y la manera como ellos vivían era completamente contraria a las Escrituras, y el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre y cosas así. Los miles que le seguían se fueron. ¿Y con cuánto se quedó? Con 12, y uno de ellos encima era el diablo, o el hijo de perdición. Date cuenta cómo es esto, ¿ve? Cuando viene la palabra de verdad, nadie, o mejor dicho, casi nadie, la puede resistir. ¿Se dan cuenta? Por eso es que lo que es popular es por lo regular lo que le hace daño a la gente. Donde hay multitudes es porque, tú sabes, hay algo que les gusta, no algo que le gusta a Dios. Ese es el punto. Yo voy ahí porque me gusta, sí, pero ¿eso le gustará a Dios? Eso no se pregunta a nadie, porque todo el mundo busca la satisfacción como cliente, ¿ve? No tenemos creyentes, tenemos clientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios nos ayude, ¿ve? Aquí no estamos para satisfacer las necesidades del cliente, ni el cliente tiene la razón. Aquí quien tiene la razón es Dios, y a quien tenemos que satisfacer en todo lo que nos demanda es al Todopoderoso, ¿ve? Si usted no está de acuerdo, es porque quizás no ha leído su Biblia, o quizás, bueno, ni siquiera sabe a quién está sirviendo, ¿ve? O a quién está siguiendo. Primero tengo que conocer a Dios, tengo que conocer a mi Padre. Luego sé quién soy yo como su hijo, y automáticamente, llegando a esa condición, todas las obras de Satanás son desbaratadas delante de mis ojos. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Entonces, viviendo tu vida de la manera religiosa y mediocre que vives, te hallas delante de las Escrituras en una condición donde tú no eres calificado o cualificado como justo. Y la misma Escritura te llama pecador, porque tu brújula salió fuera de control. Te está llevando al cualquier lugar menos al norte seguro, que es Jesucristo. No sé si se dieron cuenta, en los últimos días el norte magnético ha comenzado a cambiar. De guiarnos a Canadá, ahora nos guía hacia Rusia. Hay algo que está pasando que está descontrolando el magnetismo, el electromagnetismo en nuestro planeta. ¿Sí? Hay un sinnúmero de cosas sucediendo a nivel ya cósmico que de verdad a uno lo termina por desconcertar. Alguien va a decir: no, eso es normal, Rusia igual queda al norte. No, pero escucha, estamos hablando de algo que sirve como un patrón, como una medida de dirección. En este caso nos está dirigiendo al norte y siempre apuntaba más o menos allá hacia el Canadá, por allá, en alguna parte del Canadá, y de pronto se fue a Rusia. Es un gran cambio, es una cosa, sea norte o lo que sea, pero mira, se viró un poco, ¿ves? Y este mundo se está virando en muchas maneras, y siempre por causa del pecado del hombre. Sí, Dios nos ayude. Primera de Reyes 8:46 dice: si pecaren contra ti, ¿por qué no hay hombre? Perdón, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Ajá. Y estuviereis airado contra ellos, los entregarás y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Fíjate, no estar ahora mismo en pie donde Dios quiere que tú estés en pie
Estar ahora mismo adorando de la manera como Dios no quiere que le adoren y adorando de una manera incorrecta es porque tu propio pecado te ha llevado hacia esos lugares que se llaman doctrinas, que se llaman, qué sé yo, religiones, sectas, tantas cosas. ¿Ve? Ha sido tu propio destino por causa de tu perdición. ¿Ve? Es lo que está diciendo la Escritura, 1 Reyes 8:46. Él dice que permite, y Él mismo te entrega al enemigo para que te cautive. ¿Cómo te cautiva? Te predica, pues te habla, te dice cosas que a ti te gustan. Y tú siendo un consumidor, un cliente satisfecho, te quedas ahí a consumir esa doctrina de demonios. ¿Ve? Y es lo que dice la palabra, aquí dice, y te lleva a tierra enemiga. Y es lo que dice Pablo, estás adorando a Satanás, estás viendo al mismo diablo, pero sin embargo no te das ni cuenta porque está ahí como un ángel de luz. Wow, esto fue profundo, esto fue tremendo, anótalo, Primera de Reyes 8:46. Dios nos ayude, ¿sí? Oh, Dios nos ayude. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, aquí ya viene la explicación, pues no practique el pecado. ¿Ve? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí viene lo siguiente. Aquí hay una cosa que diferencia al creyente que vimos hace un rato. El que es llevado por todo viento de doctrina. El que es arrastrado por sus propios deseos y quien busca solamente la satisfacción de su ser y no satisfacer a Dios. Hay una diferencia abismal entre este creyente y el creyente de verdad. Uno está mirando por las cosas que son finitas, superfluas, y el otro está mirando por las cosas que son eternas, que no perecen, a las que no se puede corromper. Uno, según la Biblia, peca y el otro no está pecando. Y es más, el mismo espíritu no le permite ser corrompido ni que enemigo alguno se acerque a él. Una vez más, lo que les vengo diciendo desde el comienzo de esta pandemia, si tú estás en una condición donde tú no estás haciendo nada sino solamente agradar a Dios, tú estás en una condición inmune. Hay gente escondida, gente que no quiere ni avanzar ni salir. Oiga, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre y cuando tomando las debidas precauciones. No tentando a Dios tampoco, porque no se trata aquí de hacer demostraciones. Pero si tienes que salir, sal. Si tienes que avanzar, avanza. Pero no tienes que estar ahí con miedo, con temor. ¿Ve? Dios nos ayuda. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y este virus, si bien es cierto, es por causa del pecado del hombre, por la perversidad que hay en el corazón del hombre. Alguien por ahí lo modificó y que tanta cosa, ¿sí? Porque la ley de Dios es la ley de Dios, no se puede corromper. Tú no puedes de pronto venir a decir que nació un hombre mitad caballo, mitad hombre. Eso es algo que existe en otra iglesia y es de otra doctrina. A eso se llama mitología. ¿Ves? Entonces tú tienes un virus que es mitad esto, mitad lo otro, y un poquito de aquí, un poquito de allá. Eso lo cocinó alguien, ¿ves? Tuvo que ser un chef, claro. Un chef de este tipo de cosas biomoleculares. Pero hizo algo tan
maravilloso a sus ojos, pero no ante Dios, pues no funciona, ¿verdad? Lo que es creado baja la potencia, baja las velocidades, en algún momento se detiene, tiene puntos débiles, no va a funcionar como se lo pensó alguien, ¿ve? Entonces, pero cuando hablamos de hijos de Dios, no hay gadareno que se resista a nosotros, ¿ve? Dios nos ayuda. Mira, todo aquel que es nacido de Dios, aquí viene la diferencia, no practique el pecado, o sea, no está aventurándose, voy a ver si me funciona, no, voy a ver si esto es de Dios, voy a ver si esto no es de Dios, o voy a ver si esta palabra sí es el mensaje de la hora. No, señores, el que es nacido de Dios es dirigido por Dios, porque Dios dirige los pasos de los justos. No conoces escritura, por eso que la gente hace lo que le da la gana. Y como un ser nacido de Dios dice, no practicas el pecado. O sea, no vas a la deriva, vas hacia puerto seguro. ¿Ves? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Ves? Dios cuida de ti, ¿tú cuidas de Dios? No, ¿verdad? Y el maligno no le toca. O sea, no hay diablo pues que pueda venir y pretender tocarnos. ¿Ves? Entonces, no practica el pecado. Pecado, en este caso, quiere decir no participar. ¿Sí? Pecado es alguien que no participa. ¿De qué? De las cosas de Dios. Y erra en el tiro. O sea, tiene que darle al blanco y no le da al blanco. ¿Ves? Se equivoca. Ajá. El cristiano de verdad nunca se equivoca. El cristiano de verdad participa en las cosas de Dios. El cristiano de verdad le da al blanco. ¿Ves? El cristiano de verdad nunca se pasa por alto nada de Dios, ni se desvía del camino de la rectitud y el honor. El que es pecador sí se desvía del camino de la rectitud y del honor. ¿Ves? Y va y hace el mal. ¿Ves? Se desvía de la ley de Dios. Viola la ley de Dios. Eso es pecado. ¿Ves? Ay, pero hermano, yo pensé que pecado era fumar, adulterar, fornicar y todas estas cosas. Señores, estamos hablando de lo que está sucediendo en la iglesia de Jesucristo. Perdón, no la iglesia de Jesucristo, de los que dicen que son la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Dios nos ayude. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 6 al 9. Mire lo que dice ahí. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire, son palabras mayúsculas. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo. ¿Qué cosa era pecado? Desviarse de la ley de Dios, violar la ley de Dios, desviarse del camino de la rectitud y el honor, hacer o ir en pos del mal. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¡Wow! ¿Quién hizo eso en el principio? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se desviaron de la ley de Dios, violaron la ley de Dios, se desviaron del camino de la rectitud y el honor, hicieron o fueron en pos de lo malo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no se desvía de la ley de Dios, ni viola la ley de Dios, ni se aleja de los caminos de la rectitud y el honor, ni siquiera va en pos del mal. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¡Wow! Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso.
Amén. Dios es maravilloso. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. En verdad ha sido maravilloso estar con todos ustedes. Y bueno, pues nada más. Hoy día nos quedamos ahí. Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Y podamos pues canalizar todo esto que se ha enseñado. Lean los versículos que les hemos mostrado. Y nada más. Dejen que Dios sea el que controle su vida y que Él sea su destino a seguir. Y bueno, seguimos a sus órdenes y ya saben, palabrahablada.com. Ahí siempre hay un lugar, un botón para apretar para que tú puedas apoyarnos. Amén. Dios te bendiga, Dios sea con todos ustedes. Shalom.